Buenas noches, señor docente. Buenas noches, compañeros. Hablemos del positivismo jurídico y el matrimonio igualatorio en el Perú. El análisis filosófico y jurídico del caso Ugartechi, presentado por mi persona, Jonathan Alexander Quispe Ramos. El caso Ugartechi y sus fundamentos del positivismo. Como una breve reseña, diremos que el Tribunal Constitucional en el Perú resolvió el caso Ugartechi, quien solicitó inscribir su matrimonio con una persona del mismo sexo, celebrado en México. El tribunal declaró improcedente la demanda, afirmando que la Constitución y el Código reconocen el matrimonio solo entre un varón y una mujer. Y esto, de aceptar otro tipo, sería contrario al orden público peruano. En un resumen general de este informe, podemos analizar las principales corrientes positivistas de Kelsey, Hartz y Ferrajoli, junto a la crítica realista de Alf Ross, aplicadas en el caso Ugartechi. Se demuestra como cada teoría del derecho que influye en la interpretación judicial, como los jueces no solo aplican normas, sino también principios y valores. Acá tenemos principales corrientes positivistas, como las que vemos. Ahora vamos a desarrollarlas. Podemos decir que la teoría de Hans Kelsey es la teoría pura del derecho, donde el derecho no debe separarse de la moral, la política y la religión. En sus ideas principales, el derecho es un sistema de normas y no de valores. La validez de la norma depende de la posición en la pirámide jurídica, según Kelsey. Dice que la Constitución es la norma suprema y entre ellas sustenta todo el orden legal. Los juristas deben ser neutrales sin juzgar sin ley justa o injusta. En los aportes científicos que nos puede dar, que el derecho fortaleció la seguridad pública, jurídica y sentó las bases del control constitucional. Una de las críticas, su teoría puede legitimar injusticias si las normas son formales, pero inmorales. Ignorar los derechos fundamentales en el contexto social. Hablaremos también del positivismo, que incluye lo que es Hartz. Hartz moderniza el positivismo y introduce un enfoque más flexible y social. Su obra es el concepto del derecho, que distingue entre las reglas primarias que se imponen deberes que pueden ser como las leyes penales, en las reglas secundarias que se organizan en un sistema de reglas de reconocimiento, reglas de cambio y las de adjudicación. Hartz acepta el derecho que puede incluir principios morales si están reconocidos institucionalmente, por ejemplo, la Constitución. La diferencia es entre Kelsey separa todo lo que es la moral del derecho, pero Hartz permite la inclusión cuando este positiviza en el sistema. Podemos decir que la Constitución de 1993 refleja la visión incluyente de incorporar los valores como la dignidad, la igualdad y la libertad. Sin embargo, en estos casos difíciles como el matrimonio igualitario, los jueces recurren a principios de justicia, lo que se acerca más a las prácticas de las teorías como Dworkin y Ferrajoli. Podemos ahora hablar del positivismo crítico y garantista de Luigi Ferrajoli. En lo que es Luigi Ferrajoli, propone un positivismo crítico centrado en derechos fundamentales. Su enfoque busca un derecho que no sea válido formalmente, sino legítimo y justo. Entre sus ideas principales, los derechos humanos son el núcleo del sistema jurídico. Distingue entre lo válido, el derecho legítimo, que pueden ser respecto a los derechos fundamentales. Introduce las garantías primarias y secundarias como el amparo del habeas corpus y protege a la persona frente al poder del Estado. Podemos decir que en el Perú el Poder Constitucional aplica el garantismo al proteger los derechos como es la salud, la dignidad, la igualdad, aunque muchas veces las sentencias no cumplen plenamente por debilidades institucionales. Podemos decir una crítica que el modelo garantista enfrenta retos prácticos como es la judicialización excesiva, la falta de cumplimiento de fallos y el activismo judicial. Si hablamos ahora del realismo jurídico de Alf Ross, Ross rompe el positivismo tradicional. Para él el derecho no es un conjunto de normas abstractas, sino es una conducta real de jueces y de operadores jurídicos. Afirma que el derecho es un conjunto de predicciones sobre lo que los jueces harán. Este enfoque empírico y práctico, centrado en cómo se aplica el derecho en la realidad. Podemos decir que en el Perú refleja fallos del Tribunal Constitucional que considera las consecuencias sociales de sus decisiones. Por ejemplo, tenemos los casos sobre salud y los derechos del LGTBI.
Respecto a las críticas, en las críticas se puede generar inseguridad jurídica, ya que el derecho depende cómo decidan los jueces. Ahora, en lo que es en la aplicación del caso Ugartechi. Hablemos de la aplicación del caso Ugartechi. En la aplicación del caso Ugartechi, en el matrimonio igualitario, el Tribunal Constitucional combinó los elementos de distintas teorías. Apartó lo de Kelsey al no aplicar ciegamente el Código Civil, adoptó la visión incluyente de Hart, incorporando los valores de la dignidad y la igualdad, asumió el enfoque garantista de Ferrajoli, priorizando los derechos humanos sobre la ley ordinaria, y reflejó el realismo de Rose, considerando los efectos sociales de las decisiones. En este caso se demuestra que los jueces deben equilibrar la legalidad y la legitimidad, reconociendo que la injusticia no se agota en un texto de la ley. Con eso podemos llegar a las conclusiones y recomendaciones que indican que en el artículo 234 del Código Civil nos indica que en el artículo 234 del Código Civil se restringe el matrimonio entre un varón y una mujer, es discriminatorio e inconstitucional. Persiste una brecha entre el derecho del positivismo y los valores constitucionales. El Tribunal Constitucional aún mantiene rasgos del positivismo conservador, pero debe avanzar hacia un modelo garantista. La validez de una norma no solo debe ser formal, sino también moral, sustantiva, de acuerdo a los derechos fundamentales. Un Estado constitucional exige derechos que defiendan la dignidad y la igualdad de las personas. Tenemos entre las propuestas y las soluciones una reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de unión civil y un matrimonio igualitario que reconozca los derechos patrimoniales y sociales, el control constitucional activo frente a unas normas discriminatorias, la incorporación obligatoria de una jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una educación jurídica con el enfoque de derechos humanos y de diversidad. Como conclusión final, tenemos que el derecho peruano debe evolucionar hacia un modelo garantista, inclusivo y humano, donde la ley no solo sea obediencia, sino también justa, respetuosa de la dignidad de todos. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, compañeros.